Para la sesión de hoy, en este sexto seminario, hemos querido contar con la presencia de dos personas muy queridas, por supuesto. En primer lugar, Isidro Aguillo y también María Jesús Martínez Argüelles, que enseguida os voy a presentar. Antes de empezar, pues simplemente haceros notar que el hashtag de la sesión, para aquellas personas que estéis más activos en las redes durante el desarrollo de la misma, pues es el que veis aquí en pantalla, Evaluación Ciencia UOC, como único hashtag de la sesión. Y ahora, si os parece, procedo, sin más preámbulo, a dar comienzo al acto que está estructurado en dos partes. En primer lugar, será Isidro Aguillo quien intervenga por unos 50 minutos aproximadamente, y a continuación será María Jesús Martínez quien de alguna manera le dé la réplica o aporte su visión, simplemente, que no se trataba de crear ningún espacio de debate, que puede haberlo después si hay tiempo, pero como una visión más complementaria, ¿no?, por parte de la misma universidad. Entonces, pese a que pues, muchas de las personas de la sala pues de alguna manera pues, nos conocemos de nuestro recorrido profesional o académico, tiene sentido que igualmente pues, la parte formal la llevemos a cabo. Isidro Aguillo, responsable del Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del Centro Superior de Investigaciones Científicas, licenciado en Biología, máster en Información y Documentación, diploma de Estudios Avanzados, doctor honoris causa por las universidades de Indonesia y también por la Nacional de Investigación Nuclear de Moscú. Es uno de los impulsores de la revista científica Cibermetrics y también del ranking web de universidades. Cibermetrics, para los que no recordéis, pues, fue la primera revista electrónica con revisión por pares. Por lo que respecta al ranking web de universidades, como sabéis, mide la presencia web y la visibilidad digital de más de 28.000 instituciones académicas de todo el mundo. Un comentario personal para también que me sirve para definir la personalidad, ¿no?, y la experiencia de Aguillo. Hace unos años me encargaron una serie de sesiones formativas sobre repositorios, y entonces pues yo me iba por ahí explicando a bibliotecas, archivos y museos pues de qué era esto los repositorios. Y antes de preparar esas sesiones de formación, pues quise ver a una de las personas que ya entonces era una referencia en el tema y me fui a verle al CSIC. Isidro, mira que yo soy Ciro, ¿qué tal? Vale, dime. Y el tipo, ¿no?, me dice, te voy a resumir, ¿no? A ver, el secreto de un repositorio son las 3 Cs. Dice, contenido, contenido y contenido, ¿no? Bueno, eso es un poco, no sé si recordabas la anécdota esta, Isidro. La uso mucho. Vale, pues ahí está. Un placer, por tanto, para la UOC recibir a este reconocido experto en cibermetría, es decir, en la medición, estudio y análisis de toda clase de información que existe en Internet, para hablar de métricas y evaluación de la ciencia. Esta sesión que de alguna manera protagoniza Isidro Aguillo hoy. Y a mi derecha, a vuestra izquierda, tenemos a María Jesús Martínez Argüelles, que es directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, lo que vendría a ser pues, nuestra decana de Economía y Empresa. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, máster en Economics por la Pompeu Fabra, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB y máster en Calidad Industrial por la UNED. Actualmente es profesora agregada de los Estudios de Economía y Empresa, donde desarrolla docencia en el ámbito de la organización de empresas, a la vez que ha ocupado diversos cargos de gestión en esta universidad, directora de la diplomatura primero en Ciencias Empresariales, posteriormente también del grado en ADE, subdirectora de docencia hasta que hace unos meses, o ya un año, tal vez, unos meses, desde el 1 de mayo, dirige los Estudios de Economía y Empresa. En relación a la investigación, sus intereses se centran en 3 ámbitos. En primer lugar, la gestión de la calidad en el e-learning y sobre todo el análisis del grado de satisfacción de los estudiantes con el e-learning en las universidades y la formación continua en la empresa. En segundo lugar, el desarrollo de competencias que mejoren la empleabilidad de los graduados. Y en tercer lugar, el uso del teletrabajo como instrumento de conciliación. Los 3 temas, como podéis imaginar, son nucleares en la UOC. Es investigadora del Grupo Management y Learning, grupo de investigación reconocido como emergente por la Generalitat de Cataluña, y le hemos pedido a nuestra directora que comparta el punto de vista del profesorado investigador sobre la evaluación de la ciencia. Vamos a dar paso enseguida a Isidro Aguillo y con posterioridad a la doctora Martínez Argüelles.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, a la UOC, a su vicerrectora, Marta Imerich, a Ciro, por supuesto, a Elsa, pues la amabilidad que han tenido de invitarme. Siempre es un placer venir a Barcelona y, desde luego, a este sitio magnífico que tienen ustedes como rectorado, pues desde luego mucho más. Y, por supuesto, a todos ustedes, a los que no solo les agradezco que hayan venido, sino que les invito abiertamente a que participen con sus preguntas, con sus dudas, con sus debates, porque yo les voy a exponer lo que es básicamente una posición personal, una posición relativa a cómo se evalúa la ciencia con métricas. Hay otras medidas, por supuesto no pretendo centrarme únicamente en el mundo de la evaluación con métricas, pero desde luego voy a intentar demostrarles a ustedes cuáles son las ventajas y los inconvenientes del sistema. Y vuelvo a insistir, voy a necesitar mucho por su parte a la hora de preguntas, pues para ver hasta qué punto la aproximación que yo les voy a ofrecer pues se acerca a lo que ustedes conocían o a los que ustedes desean o a lo que pues desearían que desapareciera, que igual también. Bueno, la presentación intenta ser lo más práctica posible, por tanto voy a hacer resolviendo una serie de preguntas. La primera de ellas, ¿por qué evaluar con métricas? Bueno, yo creo que porque la mayoría de la investigación en España, bueno, en Europa Occidental se financia con fondos públicos, que por tanto hay que dar respuesta a cómo gastamos esos fondos públicos y qué resultados obtenemos cuando estamos gastando dineros de los ciudadanos. ¿Por qué utilizar métodos cuantitativos? Bueno, pues estamos en España, todos sabemos que los comités, evaluadores, las decisiones que se toman a veces son subjetivas, a menudo sesgadas. Es lamentable decir que esto ocurre, pero es más frecuente de lo que parece y todos conocemos muchos casos. Por tanto, habría que intentar ir a un sistema mixto. No estoy diciendo un sistema puro de evaluación métrica, pero sí un sistema fuerte de resultados métricos que permitiera que los comités evaluaran correctamente y con transparencia, que yo creo que es lo que falta. No hay problema en que se den decisiones, siempre que estas decisiones estén bien soportadas y que sean transparentes para aquellos a los que les afectan. Y por último, yo creo que es importante para descubrir, no como objetivo prioritario quién es más excelente, que al fin y al cabo pues yo creo que cualquier persona con profesionalidad merece estar en el desarrollo de la actividad científica, sino también intentar descubrir que esa gente que lamentablemente pues, no tiene el nivel adecuado o no utiliza malas prácticas o no tiene cierto nivel de mediocridad, que yo creo que es siempre el problema más grave, el tema del eslabón más débil. El sistema tiene muchas fortalezas, pero lamentablemente también tenemos muchas debilidades que yo creo que hay que identificar. Por tanto, identificar esos problemas de ética y de responsabilidad a nivel individual, pero también a nivel colectivo, puede ser una de las tareas de la la evaluación con métricas. ¿Por qué evaluar con citas? Bueno, pues muy sencillo. Yo les haría una pregunta sobre cualquier temática que ustedes quieran y les preguntaría, ¿usted es experto en esta materia? ¿Qué opina de esto que les estoy enseñando? Bueno, pues el funcionamiento es similar. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando cualquier tipo de actividad científica, pues en un primer lugar podemos mandar un artículo a una revista y vamos a tener unos expertos, los famosos pares, la revisión por pares, que van a opinar sobre lo que es ese artículo. Pero claro, estamos hablando de 1, 2, 3 personas que opinan, que en algún momento van a evitar grandes problemas, van a lograr que la calidad formal y de contenidos tenga un cierto nivel, pero no necesariamente nos va a ilustrar de la utilidad final o del impacto potencial que va a tener eso. Para eso necesitamos que el conjunto de, al menos el área disciplinar, nos reconozca. Y eso, el mecanismo que existe, con todas las salvedades posibles, pues es eso, el hacer un referéndum a nuestros pares. Ese referéndum se expresa con las citas. Por tanto, pues uniendo el peer review con las citas, vamos construyendo parte de esa imagen que queremos sobre la calidad o la utilidad de un producto. Si eso luego lo sometemos a un comité, pues un comité puede ser 8, 10, 12 personas, es un extra adicional. Si se dan cuenta, aquí la idea es que la cita no es un ente abstracto, es el resultado de una opinión profesional de un colega que expresa su opinión particular sobre ese tema, que en general se suele expresar en términos positivos, aunque no siempre, lo cual a veces supone un problema.
y, por tanto, eso generaría alguna manera de medir el impacto. Lo que sí ya le reconozco de antemano es que difícilmente se va a salir fuera de ese ambiente. Por lo tanto, medir el impacto tecnológico, el impacto social, el impacto cultural, pues a menudo va a necesitar algún otro producto. Pero aún así, la fortaleza, el núcleo duro de la evaluación, yo creo que sigue teniendo sentido que sea a través de las citas. Aquí veríamos que es importante, cuando ampliemos el concepto de cita, pensar no solo en lo que son los tradicionales actores de la cita, que es los pares, los colegas de la disciplina. Habría que hablar, sobre todo cuando estamos pasando a una ciencia más transdisciplinar, de lo que llamaríamos los impares, es decir, colegas, pero de otras disciplinas afines que puedan tener utilidad los trabajos que nosotros realizamos en sus áreas. Los cuasipares, estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de la biomedicina, el profesional que explota la información, por ejemplo, el médico de familia, de hospital, que recoge los resultados de investigación y los utiliza en su ámbito profesional, esos llamaríamos cuasipares, y luego un sistema de meta-análisis, que serían los superpares, por un lado, todos los gestores que están dirigiendo las políticas de I+D, que están otorgando la financiación, o incluso aquellos agentes que se benefician indirectamente, como pueden ser empresas, sector económico, sector tecnológico, sector sociocultural, para los que trabajamos en letras, y finalmente también lo que llamaríamos no pares. Los no pares pues, es la sociedad, es el impacto social de todo lo que estamos haciendo que repercute en la vida de cada uno de los ciudadanos. Para todos estos podemos trabajar con distintos indicadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se dan cuenta ustedes, a partir de cierto momento las citas dejan de tener un valor. Con lo cual, sí es importante que dentro del contexto de lo que he llamado pares, sigamos utilizando esta estrategia, pero hay que ir a un modelo mixto. Por tanto, luego hablaremos un poco más detalladamente que necesitamos también conseguir ese target de superpares y no pares. Claro, y me dirán ustedes, ¿y usted por qué defiende la cita? Si me van a permitir que sea muy técnico. Las citas me permiten un salto importante en términos matemáticos sobre medir pura y llanamente el número de artículos, el famoso publica y perece. La razón es muy sencilla, se la explico con un ejemplo. Si ustedes, cualquiera de ustedes, compite conmigo por una plaza, no sé, algo típico en un proceso de evaluación, y ustedes tienen 10 artículos y yo tengo 9, pues es evidente que 10 es mayor que 9. Pero desde un punto de vista real, 10 y 9 es prácticamente un empate. ¿Qué ocurre si trabajamos con citas? Pues lo que ocurre es que hay saltos que son órdenes de magnitud. Es decir, que en vez de 10 a 9, pues por ejemplo, son 100 a 90 o incluso 1000 a 900. Fíjense, el ratio es el mismo. 1000 a 900 es 10 a 9, 100 a 90 es 10 a 9, pero son sustancialmente diferentes. Ya no hay ese empate real. Me dirán, ¿esto es una intuición que tiene usted? Pues no, señor, esto es una ley matemática que se llama ley de los grandes números. Y esto es importante porque lo vamos a utilizar en el contexto de lo que voy a presentar para defender las citas y para defender también determinadas fuentes. Porque muy a menudo en procesos de evaluación se está segregando sin razón matemática para segregar. Es decir, se está diciendo que uno es mejor que otro cuando en realidad matemáticamente eso no se puede decir. Por tanto, esto es importante para lo que les voy a comentar luego. La estrategia que presentaré es que necesitamos fuentes más amplias, coberturas más amplias, profundizar más en los procesos. ¿Cómo? Bueno, pues aquí empieza la parte central de la presentación. A la hora de evaluar, digamos que hay varios mecanismos. Un mecanismo sería evaluar las revistas que contienen los artículos que publicamos o los ítems donde se distribuyen esos documentos. Para hacer eso tenemos lo que se llama las métricas a nivel de revistas, en inglés JLM, Journal Level Metrics, que es una opción. Podríamos descender de nivel, en vez del conjunto de los artículos en la revista, los artículos individualmente, lo que se llama ALM, Article Level Metrics, métricas a nivel de artículos. Eso tiene una ventaja, porque a partir de las métricas a nivel de artículos las podemos sumar, acumular para individuos, perfiles de individuos, o los podemos acumular para instituciones, perfiles institucionales. Por tanto, a partir de las citas, en principio, tenemos ya un escenario plausible para poder evaluar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay un problema muy serio. Por razones históricas, más bien prácticas, resultaba más cómodo trabajar con indicadores de revistas porque los métodos informáticos no permitían otra cosa.
Entonces se utilizó, y se hizo un problema muy serio, se utilizó métricas de revistas para evaluar autores individuales, grupos o organizaciones, cuando en realidad lo que se tenía que haber utilizado es métricas a nivel de artículo. ¿Por qué no se hizo? Pues porque era complejo, era laborioso, suponía mucho trabajo. Todo eso ya no es cierto. Hace décadas que ya no es cierto. Ahora mismo se pueden calcular y acumular datos a nivel de artículo relativamente fácil, o al menos tan fácil como hacerlo con revistas. ¿Qué significa eso? Pues que cuando se utilizan Journal Level Metrics, métricas a nivel de revista en vez de artículos, se cometen errores groseros, muy graves, tan graves que la comunidad científica mundial se ha reunido para criticarlos y denunciarlos. Y ha creado la llamada Declaración de San Francisco, la Declaración Dora, donde básicamente se dice no se deben utilizar indicadores a nivel de revistas para evaluar individuos. Entonces, esto es fundamental. ¿Cuál es el problema? Que nosotros seguimos en el siglo pasado y, como pueden ver ustedes, ninguna de las agencias españolas ha firmado esta declaración. Me acabo de enterar que la UOC sí que lo ha hecho, enhorabuena, pero el resto de los sistemas de evaluación todavía no se ha hecho. Porque tenemos que evaluar y tenemos que descubrir qué es el factor de impacto. El factor de impacto es una manera de contar citas en revistas con respecto al número de artículos publicados en la revista. Fíjense en la definición. Utilizamos todos los trabajos que he publicado en el 2015, vamos a ponerme como ejemplo, y todos los trabajos que he publicado en el 2016. Y calculo las citas recibidas en el 2017 de esos dos grupos de artículos. Bueno, entonces les estaba comentando el tema de las citas se reciben solo en un año, años posteriores a la fecha de publicación. Fíjense un detalle claro. Por lo pronto, estoy perdiendo todas las citas recibidas a los artículos del 2015 en el 2015 y el 2016. Y a los del 2016, todas las citas recibidas en el 2016. Es decir, que queriendo ver el impacto que tiene un artículo, me centro solo en un año cuando estoy perdiendo los años anteriores. Y además pasa una cosa, todas las citas que vienen de revistas no fuente de Web of Science, todas las citas que vienen de libros, de patentes, etc., tampoco se incluyen. Ni siquiera se incluyen las citas posteriores. Es decir, nos estamos encontrando con que en realidad, para medir el impacto de artículos publicados hace un año y hace 2 años, solo se están considerando las citas recibidas en el año current, en el año actual. Hay una cantidad de información que existe y que no se utiliza. Y vuelvo al ejemplo de la ley de los grandes números. Si aquí voy a trabajar, como verán ustedes, con números muy bajos, ¿por qué un índice 4 es mejor que un 3? ¿Por qué un 3 es mejor que un 2? Explicando lo que significa esto. Vamos a verlo en detalle. Vamos a ver los diferentes aspectos en los cuales el factor de impacto tiene serias limitaciones que lo hacen inválido, básicamente inválido. Lo primero de ello es que lo que tenemos son citas esperadas. Tú publicas en una revista donde la media de citas que se espera es esa, pero tú puedes recibir muchas más o muchas menos. ¿Por qué se hacía eso? Porque no se tenía acceso a la base de datos. Ahora se tiene acceso. Es decir, ¿para qué voy a utilizar un intermediario cuando tengo el dato directo? Por tanto, es absurdo. En segundo lugar, el problema es que eso está basado en la media. Y estas distribuciones son de tipo Pareto, son Power Law, donde no se pueden utilizar medidas centrales. No tiene sentido. Tercer punto. Las distribuciones difieren según las disciplinas. No porque las disciplinas sean mejores o peores, sino porque tienen audiencias diferentes. Si ustedes me van a citar, la audiencia potencial será mucho mayor que el grupo que esté afuera, que sea una décima parte. Por tanto, son incomparables. No se pueden utilizar el mismo mecanismo para universos que son diferentes. Eso se ha intentado normalizar y se hacen los llamados cuartiles, pero veremos que los cuartiles no se hacen sobre valores, sino sobre posiciones. Es una falsa normalización. La ventana de citación, acabo de demostrarles, es que realmente, aunque se habla muchas veces y la gente confunde que son 2 años y tal, la ventana de citación es de un único año y un año posterior. Se pierde información de los 2 años anteriores y en todo caso, un único año de citación es muy corto.
Sobre todo cuando se tiene acceso a 2, 3, 5, 10, los que sean. Luego hay una falsa precisión. Resulta que la mayoría de los factores de impacto se obtienen con 3 decimales. Luego se lo detallaré un poco más el detalle, pero el número de citas y el número de artículos son números enteros naturales positivos. Dividir números enteros que tienen como mínimo un error de 1, jamás van a dar una precisión ni siquiera en el segundo decimal. Pruébenlo a hacer alguna vez, cojan un de estos de modista, un metro de estos que se utilizan, intenten ustedes calcular pi. Seguro que no llegan a 3,1. Los valores con esa falsa precisión no discriminan. Más del 90% de las revistas en WOS tienen factor de impacto menor de 5. Con lo cual, realmente las diferencias no existen. Y si existen es en el tercer decimal, que ya vemos que no es válido. Por tanto, la utilidad es limitada. A partir de ahí, hay ciertos grupos que suman medias, algo que está prohibido en primaria. Cualquiera que hace sabe que no se pueden sumar medias, ni se pueden promediar medias. Bueno, díganme ustedes, los 10 mejores centros de investigación españoles, y 9, porque el 10º no lo he comprobado, 9 de ellos publican una memoria anual donde incluyen factores de impacto medio y factores de impacto globales. Los mejores centros de investigación españolas no tienen ni idea de matemática de primaria, ¿no? Incluyendo algún candidato al premio Nobel, por si acaso mañana le toca. No existe la comparación interanual. Miren, me encuentro mucha gente que muy ufana dice, hay crisis, pero hemos pasado de 50 a 60 publicaciones. Sí, pero es que 50 sobre el volumen de publicación mundial es el 1% y 55 es el 0,8. Los valores son relativos, sobre todo porque en España ha ocurrido varios procesos. Primero, se han metido revistas españolas, que antes no estaban. 2, se ha incrementado la participación en proyectos internacionales, con lo cual se ha incrementado el número de artículos coautorados. Y luego, hay muchos artículos que antes se publicaban en revistas que no estaban incluidas, que ahora se publican en revistas que están incluidas por razones prácticas de ser evaluados. Por tanto, los datos no son comparables. Y luego, por supuesto, el problema de WOS, que es una base de datos que incluye unas 12.000 revistas, cuando posiblemente el número a nivel mundial pase de 50.000, y otras bases de datos tienen una cobertura más amplia. Lo veremos en detalle. Vamos a ir viendo los ejemplos. Antes los que aumentaban, que es una distribución tipo Pareto, una distribución Pogolo. Pues fíjense, es la distribución de citas por documento. Y es una distribución donde unos pocos documentos reciben muchas citas y la mayoría de los documentos apenas reciben citas. Calcular una media, que es el factor de impacto, no es representativo. Más aún, hay un detalle importante. Muy frecuentemente se asimila la media con documentos. Y no es cierto. La media es el número de citas por documento. Por tanto, son citas, no son documentos. Esto es importante porque cierta agencia española de evaluación, por ejemplo, suma documentos, que pueden ser, por ejemplo, los que están en el 10% más citado o el índice H, con citas. Lo cual obviamente no son lo mismo. No se pueden sumar peras y manzanas. Aquí se ve claramente. Bueno, pues ese es el problema. No se pueden utilizar medias y se deberían utilizar valores relativos. Por ejemplo, número de artículos entre el 10% más citado, el 5%, el 1% más citado o el índice H, que son ambas medidas de producción, no de visibilidad. La medida de visibilidad es el número de citas media, que, vuelvo a repetir, no es muy válido. Antes les comentaba el efecto que eso tiene. Este es un caso concreto. Imagínense que yo he publicado en esta revista. En esta revista ven ustedes que la mayoría de los artículos reciben menos de 10 citas. Por tanto, yo puedo haber publicado muchos de estos artículos con 2 o 3 citas, pero eso sí, me voy a poner una medalla de 10 citas, porque ese es el factor de impacto medio. Es decir, si yo publico en esta revista, tengo 10, aunque la verdad es que yo solo he recibido pues 2, 3, 4 citas. También puede ocurrir lo contrario. Yo puedo ser el que ha recibido más de 50 citas, pero solo me puedo asignar 10. Es absurdo. Claro, me podrían decir,
Pero ¿realmente esto que me dice usted de que se pueden sustituir las citas esperadas con las citas reales es tan fácil? Pues les voy a poner un ejemplo. He buscado un gran investigador español que tiene un nombre así muy significativo, Izpisua, para así nos evitamos problemas, y he visto, este señor Izpisua es un señor que tiene más de índice 100 de H, tiene un H mayor de 100, uno de los grandes investigadores españoles, y he buscado artículos publicados en el 2016 y las citas reales que ha tenido. Ha publicado, he cogido estos dos al azar, no los he buscado adrede, y me encuentro que la revista Biomateriales tiene, pues dependiendo cuál de los factores de impacto queramos comparar, 8 en el 2016, 10 en el 2018. Bueno, pues este gran investigador español, en realidad, solo ha conseguido 9. Bueno, es más o menos lo esperable, podría servir. Pero es que en la revista Circulation Research le podemos dar 14 o 16, pero en realidad solo ha recibido 5 citas. Es un bluff. No estará el señor Izpisua aquí, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, pero más aún, si se dan cuenta ustedes, yo he cogido esos 9,5, son los datos de citas en el 2018, pero fíjense, tiene citas antes y tiene citas después, y de hecho las cifras son superiores. Y se puede calcular, está fácilmente calculable. ¿Por qué utilizar un proxy cuando realmente los datos reales son tan fáciles? Yo a veces a eso lo llamo la dictadura de los mediocres. Lo mismo pasa cuando decidimos por qué calcular los datos en el segundo año, en el tercer año en realidad, después de la publicación de los resultados. En teoría es porque, y efectivamente ocurre así, el mayor número de citas se acumulan en esa fecha, en el año 2 sobre 0, o en el año 3, que es en el caso del Site Score, que es el factor de impacto de Scopus. Pero fíjense, siendo cierto eso, siendo cierto que parece ser que el límite está ahí alrededor, resulta que siguen recibiendo citas incluso una década posterior. Y me dirán ustedes, esto es algo que ocurre en humanidades, en ciencias sociales. No, señor. Vean todas las disciplinas donde el comportamiento es muy similar. ¿Por qué voy a evaluar a una persona que tiene 10 citas en un año cuando a lo largo de 20 años tiene 12.000? No tiene sentido, sobre todo cuando esa información es clave para otorgarle un puesto de catedrático, de director de determinado departamento. Estaba comentándoles el tema de los números. Es que esto es increíble. Es decir, el ejemplo que les he puesto de calcular pi, bueno, ustedes ya saben lo que es pi, es el diámetro dividido, o al revés, la circunferencia dividida por el diámetro. Cojan ustedes cualquier regla que solo coja números positivos, enteros. No sale 3, 14, 15, 92, 65, 35, nunca. Me lo he aprendido de memoria. Son correctas, ¿eh? Son correctas. Nunca, ni siquiera sale 3,1 muchas veces. Por tanto, es una falsa precisión. Yo lo que hago es que, asumiendo un error que puede ser de más menos 1, digo que los rangos de factor de impacto podrían estar entre 0 y 0,4900, que es 5, eso podría ser 0, entre 0,5 y 1,5, etcétera, y más o menos los hago así. Fíjense, lo que les estaba comentando antes, la gran mayoría de las revistas no llegan a índice H10. Bueno, incluso si nos ponemos en 5, el 90%, suman ustedes, no llegan. Pero luego piensen un momento en lo que significa 5 o 4. Es el número de citas que tú puedes esperar por publicar en una revista. ¿Qué significa que tengas 4 citas? Pues una de tu colega, una autocita, tu madre que es la catedrática y un señor que pasaba por allí. Y eso ocurre continuamente. El 90% de las revistas tienen factores de impacto menores de 5. Citas esperadas de ese. ¿Por qué estamos basando nuestros sistemas de evaluación en algo que no sirve? El ejemplo ya supremo. Vamos a normalizar, porque como las disciplinas son diferentes, vamos a normalizar. Fíjense, he cogido una disciplina donde hay 60, porque 60 dividido entre 4 son grupos de 15, y un cuartil definido según WOS es de la posición 1 a la 15 o 16, a la 32, 48, y eso marca los famosos o los infames cuartiles. Claro, tú dices, bueno, yo estoy en el primer
se llama intercuartil, el cuartil es la posición, o a veces se llama también cuarto. Hombre, yo estoy en el primer cuartil, por seguir la terminología ANECA. Pero fíjense, en el primer cuartil nos encontramos cosas que están entre el 75% en valor absoluto y otras que están en el 50%. Incluso algunas que están casi en el 30%. Y luego cuando nos separan primer de segundo cuartil, fíjense ustedes que la diferencia son muy pequeñas. De hecho, si se dan cuenta, estamos hablando de 2 y 1. 2 y 1. No sé si lo han entendido. 1 y 2. Esto está marcando. Claro, es que es absurdo. Cuando cogemos los valores, vemos que los valores, hay solo 3 o 4 revistas que realmente tienen mucho más que las demás. Y todas las demás prácticamente tienen el mismo valor. Y desde luego utilizar cuartiles pues no tiene ningún sentido. ¿Los factores de impacto crecen? Bueno, es que cada vez lo hacemos mejor. Pues no, los factores de impacto crecen por una sencilla razón, que se incrementa el número de referencias bibliográficas en los artículos. Es decir, donde antes tú en un artículo ponías 10 referencias bibliográficas, ahora pones 20. 15 de las cuales autocitas, por supuesto. Lo cual explica mucho las cosas. Por eso crecen. Y esto es un problema, porque si no tenemos en cuenta esto, todos nuestros grandes centros de investigación están pasando la crisis maravillosamente. Todos están creciendo de factor de impacto. Claro, me dirán ustedes, todos lo sabrán Clarivate. Sí, lo saben y lo dicen. Dice, vendemos un producto que no vale para nada. La muestra que les invitamos a hacer otro producto. Un producto tan sofisticado que voy a necesitar mucho tiempo, por eso no se lo voy a explicar, para explicarles. Porque es un producto donde se mezclan muchos datos, hay que hallar la mediana de los mismos y tal. Pero el propio ISI, el organismo de investigación de Clarivate, de WOS, dice que no hay que utilizar el factor de impacto. Eso sí, cobran por que tengamos acceso al mismo. Y más aún, explícitamente dicen que cuando se define la media se hace sobre el total de las sumas, sobre el total de las publicaciones y el total de las citas, no la media de las medias. Aquí tienen ustedes, esta es la ayuda del Journal Citation Report, donde se le explica claramente que el factor de impacto agregado no es la agregación de factores de impacto, y lo dicen ellos claramente. Bueno, más problemas contando citas. Pues hay lagunas, hay revistas que no se indizan, que se pierden, hay artículos dentro de revistas que no sabes muy bien por qué no se indizan, hay errores. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. La tasa de error de WOS, pues mínimo, está en el 5%. Algunos autores lo suben incluso hasta el 8% o más. Esos errores existen. Estamos hablando de números muy bajos, porque no quieren utilizar la ley de los grandes números. Las citas negativas, esto obliga obviamente al mecanismo mixto que he comentado. Uno debe saber cuando un artículo muy citado lo es porque se reniega de sus resultados o se le critica. El tema de las minorías, la dificultad que a veces existe entre distinguir lo que es mediocre, porque recibe pocas citas, de lo que es minoritario, porque la audiencia capaz de citar es minoritaria, es pequeña. El tema de las bellas durmientes, pues el caso típico de Mendel. Pues Mendel, hasta que se redescubrió 20 o 30 años después las leyes de herencia, pues no era reconocido. Es decir, fue un paper que es una bella durmiente, llegó los príncipes encantados estos americanos, le besaron y salió el gran artículo sobre las leyes de la herencia. Y luego el tema de las autocitas, cada vez más llamativo. Esto es malas prácticas directamente. Por ejemplo, aquí ven ustedes algunos autores, está sacado de esta referencia, donde, por ejemplo, tienen ustedes un autor donde un 25% de sus citas son autocitas. Y esto está ocurriendo cada vez más frecuentemente. O, por ejemplo, el tema de la hiperautoría. Ahora mismo hay 2 artículos a nivel mundial que tienen más de 5.000 citas y más de 5.000 firmantes, 5.000 autores, perdón, 5.000 autores, y más de 600 con más de 1.000 autores. Es decir, que son citas que no sabemos cómo va. Y la situación va peor. Cada año que pasa hay más artículos multiautorados.
hablemos de malas prácticas. Yo creo que el principal problema de las métricas no en realidad las propias métricas en sí, sino es el mal uso. El mal uso es las malas prácticas. Pues, por ejemplo, les he comentado antes algunas de las instituciones estas de gran nivel. He cogido algunas por azar, que estén físicamente muy cerca, pues tampoco, no habrá nadie del IDIBAPS por aquí, ¿verdad? Casi. Bueno, pues por ejemplo, tienen ustedes que el IDIBAPS utiliza el factor de impacto medio, que no se puede utilizar. Se pueden ver los que suman los Q1, esto tampoco tiene sentido, y aunque se pueden contar los que tienen factor de impacto mayor de 10, el problema es que son de disciplinas diferentes, no son comparables. Lo que les comentaba de la evolución del factor de impacto. Es evidente que en este caso IDIPAZ, esto es Madrid, para que no... El Instituto de Investigación del Hospital de la Paz de Madrid, ven ustedes que más o menos hay un crecimiento continuado del factor de impacto que en realidad no es real. El pool global de factor de impacto se ha incrementado. Se utilizan valores absolutos, no valores relativos. Aquí tienen ustedes el Valdebrón. Sigue sin haber nadie del Valdebrón. ¡Ah, Dios mío! Bueno, pues miren, genial, porque les voy a demostrar que no solo lo hacen mal, sino que lo hacen muy mal. Porque nuevamente, bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero de todo, yo creo que no puede conmigo, así que si me pega no me hace mucho daño. Bueno, lo primero de todo es que fíjense que pone las 3 cifras decimales como si fueran millones. Da a entender como que son 4 millones y tal. Eso no me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, ven ustedes que utilizan, perdón, la cita de impacto medio y el total de impacto que es 5.155. Lo de 0,78, pues nada. Pero fíjense el detalle. Me preocupé de hacer el cálculo a mano. Y entonces descubrí que cuando hago la suma de factores de impacto, sale 5.155, como han visto ustedes. Pero si lo hago a mano y veo las citas reales, es que son mejores. Realmente se están tirando ellos el cubo encima. Tienen 5.566 citas reales en vez de 5.155 teóricas. Con lo cual, es un 108% más. El informe debería reflejar una situación, obviamente, porque si estamos hablando de que son medias, es evidente que esta institución es muy buena, es una institución muy buena, y tiene que tener más real. Y me costó poco tiempo, no fue muy difícil llegar a ese número. No tiene sentido utilizar citas esperadas cuando las citas reales están ahí, y si encima son mejores. Bueno, nuevamente el tema de combinación por disciplinas, cada disciplina tiene unos patrones diferentes, sumar disciplinas muy distintas pues no tiene sentido, y luego fíjense ustedes que esa evolución que parece positiva, pues seguramente es reflejo del crecimiento exponencial que tienen las citas, del crecimiento general de la base de datos WOS, entre otras cosas porque incluye más revistas, pero también, por ejemplo, el número de artículos de chinos. Los chinos están publicando muchísimo más. Bueno, parece que solo soy crítico y que no soy práctico positivo. Vamos a intentar ir viendo algunas recomendaciones. Voy a ir un poco rápida. Bueno, mi propuesta es que se necesitan múltiples indicadores. Uno solo puede tener muchos problemas y, por tanto, lo ideal serían baterías. Y como además las bases de datos fuente pues son todas muy diversas, lo ideal sería múltiples fuentes. Por tanto, la aproximación siempre tiene que ser no sencilla, no fácil, no la bibliometría de salón, la bibliometría fácil, sino una bibliometría sofisticada, multifuente, multiindicador. ¿Y se puede hacer? Pues, por ejemplo, poniendo contexto. Se puede establecer contexto para lo que es la producción, la actividad. ¿Quién lo produce? La edad académica de la gente que lo produce, el género, estudios de género de la gente que lo produce, la financiación, con qué financiación se han conseguido ciertos resultados, el tamaño de los grupos. Se puede hacer mucho contexto. Se puede hacer también contexto en el impacto. Se puede hacer contexto averiguando, por ejemplo, los valores relativos, el impacto con respecto a la producción mundial, con las audiencias potenciales. Se puede hacer información sobre las malas prácticas, contextualizar, por ejemplo, las citas que son negativas.
y se puede ampliar el número de fuentes. Por ejemplo, cuando antes les decía multifuente, es que frente a Web of Science con 70 millones de registros, o Scopus con un poquito más, posiblemente ya cerca de los 80, tenemos Google Scholar con más de 200 millones, Microsoft Academic con 230 millones, Dimensions, que es una base de Springer, con 105 millones, OneFinder, que es otra base de Elsevier, con 99 millones, Ref, la base de datos de donde salen los DOIs, o Lens, que está basado en datos de Microsoft Academic, con más de 200 millones. Hombre, en los años 80 esto no lo teníamos. Pero la última vez que vi el calendario ponía octubre del 2019. No sé si han llegado ustedes, había ahí algo temporal subiendo por la calle, hay una cesura temporal, ya estamos en el 2019. ¿Por qué nos vamos a fiar solo de bases de datos que son incompletas? Fíjense el detalle. Comparando proveedores supuestamente rigurosos, Scopus, que es Elsevier, con Dimensions, que es Springer, esta diferencia que ven ustedes es que entre un 20 y un 25% más de artículos hay en Dimensions que en Scopus. Por cierto, en el mundo nuestro a Dimensions se llama el Matascopus, ¿no? Pues bueno, por algo será. Pero es que el caso con Google Scholar es aún más espectacular. Fíjense que el solapamiento es muchísimo menor, es relativamente grande entre las bases de datos tradicionales, pero muchísimo menor con Google Scholar. Y he elegido adrede Humanidades y Ciencias Sociales, Business y Economía, Ingeniería. No, es que también ocurre en las áreas de las ciencias puras. ¿Por qué vamos a renunciar a conocer y a evaluar toda esa producción real? Y luego, un detalle que siempre, cuando hablo de Google Scholar, la gente me... No, es que en Google Scholar hay mucha mierda, basura, me van a permitir la expresión. Bueno, sí, ¿por qué? No, porque allí lo que se hace no se hace bien. Pues me voy a inventar una cierta investigadora, a la que le llamo Juanita Smith, y entonces digo, como autora, Juanita, si publica en un Q1 es excelente, pero la misma Juanita, si publica en una revista no indizada, es mediocre. Pero si es la misma Juanita, si llevo trabajando con ella 20 años, ¿no? Pues, ¿por qué? Si actúa como revisora, si es para una revista Q1, es muy profesional. Pero se le cambia el chip el día que se lo piden para una revista no indizada, y entonces ya hace una chapuza total. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Por tanto, ¿qué me dicen ustedes? Si una revista en Google no recibe citas, o no recibe citas en WOS, pues podemos decir que no recibe citas. Pero recibe 1000 citas en WOS, pues se puede decir que es buena, pero si recibe 1000 citas en Google Scholar, se puede decir exactamente lo mismo. Y ahí está el pecado original. El pecado original es pensar que la fuente única, estándar, monopolística, es WOS, cuando WOS genera problemas muy serios. Por ejemplo, a mi compañera de mesa, la profesora María Jesús Martínez Argüelles, si la vemos en Web of Science, es mediocre. Si la vemos en Scopus, es notablemente superior. Y eso que es la misma persona. No hay gemelas, está aquí, no hay... Pero es que si la vemos en Google Académico, entonces es excepcional. Y es la misma persona. La misma producción. Fíjense que aquí tiene un índice H muy alto para el área en la que ella trabaja, cuando en las otras bases de datos se la insulta, menosprecia y descalifica. Bueno, me dirán ustedes, ya hemos visto multifuente, veamos multiindicadores. Pues en multiindicadores esto lo preparé así un poco rápido. Bueno, pues ven ustedes que poniéndome empecé a sacar indicadores independientes de tamaño, docenas y docenas. ¿Por qué nos vamos a conformar solo con uno? No tiene sentido. Sobre todo cuando cada uno de los cuales tiene un fin concreto, un fin especial. Por cierto, estas transparencias estarán disponibles en algún sitio de la UOC, pero si no lo estuvieran, me escriben y yo se las mando. No hace falta que le hagan una foto, se las cedo.
Bueno, veamos esto en acción. Prometí práctico, vamos a verlo en acción. Por ejemplo, he cogido varios hospitales y centros de investigación biomédica y utilizamos el método tradicional, que es, por ejemplo, el número total de artículos que han publicado. Pues en vez de utilizar valores absolutos, utilicemos valores relativos. Y entonces ya tenemos una imagen. Podemos decir que sí, que efectivamente el Hospital de la Santa Creu y Santa Pau publica más artículos. Pero fíjense el detalle. Si vamos al 10% más citado, lo primero que descubrimos es que todos ellos lo hacen muy bien, porque su 10% es más del 10%. Es decir, si yo tengo 2.500 publicaciones, el 10% serían 250. Pues fíjense, casi 3 veces más están entre el 10% más citado. Este indicador es mucho más valioso, mucho más descriptivo y tan fácil de obtener. Ambos nos dan mucha información, pero fíjense el detalle, que por ejemplo la más productiva sí que tiene bastante más del 10%, pero no llega al 300%, se queda alrededor del 200 y pico. Es decir, que teniendo múltiples indicadores, pero además de indicadores absolutos, indicadores relativos, la imagen que obtenemos es mucho mejor y no es más difícil de hacer. Por ejemplo, el tema de la crisis. He cogido toda esa producción, estos mismos institutos, a lo largo de los años. Ven ustedes que, aunque bueno, más o menos hay un estancamiento, en algún caso hay un crecimiento notable. Claro, la ANECA o la Secretaría de Estado de Universidades, o aquí la Dirección General correspondiente, se ufanan, tenemos resultados excepcionales. Pero ya les he explicado esta gráfica. Esta gráfica explica que muchos de los artículos que antes no se publicaban en revistas de impacto, ahora pasan a revistas de impacto. No es que se publiquen más, es que han pasado de unas revistas a otras. Luego ha ocurrido que muchos de los artículos se publicaban por españoles con españoles, pero con motivo de la Unión Europea, los programas europeos y tal, se publican en cooperación. ¿Qué quiere decir que ocurre cuando un español publica en cooperación con un alemán en un artículo? Que el 100% del artículo se asigna a ambos, incluido el español. Con lo cual, pues hay una evolución. Pero luego, además, merced a los acuerdos internacionales y al esfuerzo que se está haciendo desde muchas revistas españolas, han entrado más revistas españolas en la base de datos. Con lo cual, si hacemos esto, no hay crisis. Y nos aguantamos, nuestros equipos se quedan obsoletos, no podemos contratar gente porque lo estamos haciendo maravillosamente. Claro, esto lo ha hecho el avaro del Ministerio de Hacienda, que no quiere soltar un duro, pero no es real. No es real. No habrá ningún inspector de Hacienda por aquí, ¿verdad? Bueno, y se puede hacer a muchos niveles. Se puede hacer, como he dicho, el 10%, que es relativo a sí mismo, pero se puede hacer a nivel mundial. Es decir, se hace la media a nivel mundial, que sería el 100% o 1, da lo mismo haciendo respecto a 1 o a 100, y fíjense, el resultado también es muy interesante. Todos los institutos que les he comentado antes están por encima de 1, pero uno tiene un 150% más, pero otro tiene un 250% más respecto a la media mundial. Es decir, cuando utilizamos valores relativos en vez de valores absolutos, la información que obtenemos es más fidedigna. Pero hay que tener cuidado. Fíjense, depende de la fuente. Esta fuente, que es el ranking de Leiden, está basado en Web of Science. Esta fuente, que es el ranking de CIMAGO, está basado en Scopus. Esta fuente está utilizando lo que se llama conteo fraccionado. Es decir, que cuando está un francés, un inglés y un español, esto parece un chiste, pues cada uno se lleva un tercio. Esta otra fuente, sin embargo, utiliza conteo completo. Es decir, que el español, el inglés y el italiano, bueno, los que sean, se llevan todos el 100%. Iba a poner un italiano, entonces el italiano igual se llevaba todo, pero bueno, no habrá ningún italiano por aquí. Es que mi director es siciliano. El director del Instituto de Políticas es siciliano y hace varios años que ya tengo un miedo terrible en el instituto. Sí, mucho cuidado. No es broma, el director de mi instituto es siciliano, sí. Bueno, pues fíjense que el resultado es totalmente distinto. Si nos fijamos los datos, aquí he cogido universidades, resulta que el porcentaje del 10% en realidad es muy inferior al 10%, salvo en un caso, que es la Universidad de Barcelona, y aquí siempre, aquí está,
siempre es mayor del 10%, exceptuando en un caso que es la Universidad Autónoma Nacional de México. Es decir, que hay que tener cuidado con las fuentes y con los métodos. Se pueden sacar datos valiosos a nivel relativo, pero hay que contextualizar también el valor relativo. Fíjense, hemos hablado de medidas de institutos, donde, por ejemplo, pues, se puede contar toda su producción científica, pero claro, también hay que relativizar por el tamaño. Es decir, un instituto con más gente pues va a tener, evidentemente, más producción. Me dirán ustedes, hombre, podemos utilizar alguno de los indicadores que dice, por ejemplo, un índice relativo como puede ser el H. Pero fíjense, si sumamos toda la producción científica, el índice H de un instituto a veces es el índice H de su mayor científico, del científico con mayor índice H, porque no es lineal. Bueno, pues hay una posible solución. Nosotros podemos hacer datos como, por ejemplo, contar el número de perfiles que hay. Ahí les pongo algunos datos. Cuando hice esta transparencia no había incluido la UOC, pero ahora incluyo la UOC para que vean ustedes que, bueno, tienen ustedes muchos más perfiles que los otros institutos. Pero hay una solución, que es lo que se llama el índice H de H, que es el número de individuos que tienen como mínimo ese número H. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que fíjense que nos encontramos que el CENIC, el Centro de Investigaciones Cardiológicas, tiene 20 investigadores con índice H de 20 o superior. Sin embargo, por ejemplo, IDIBEL solo tiene 15. O el Instituto de Investigaciones Biológicas, 16. O el hospital, que antes hemos visto que era muy productivo, sin embargo, solo tiene 14. ¿Por qué el hospital es tan productivo? Porque tiene mucha gente. Pero dentro de toda esa gente que tiene, solo 14 tienen índice H, 14 o más. Este es un índice que no tiene en cuenta la suma del global de artículos, sino la suma de individuos. Otra aproximación. Son ejemplos, son ejemplos. Otras métricas. Bueno, pues podemos hablar de las famosas salmétricas. Las salmétricas plantean todavía muchos problemas, entre otras cosas, porque no sabemos lo que miden. Pero nos pueden dar una indicación. Aquí, por ejemplo, he cogido varias de las universidades abiertas. He cogido la suya, la Oberta de Cataluña. He cogido la UNED, la española, la inglesa y la holandesa. Bueno, el primer problema que veo es que hay un problema con los dominios, que es un problema de identidad, de que no hay una única marca. Pero bueno, eso lo podemos dejar aparte. Fíjense que hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, que lo llamo una oportunidad perdida, que es el tema de la Wikipedia. En la Wikipedia, solo en inglés debe haber más de 5 millones de entradas. Si contamos español, catalán, francés, etc., hablábamos de más de 10 millones. Sin embargo, solo se cita a la Oberta, pues en general unas 500, vamos a sumar también las del .es, unas 600 veces, lo cual es ridículo. Es una oportunidad perdida. Prácticamente todo lo que hace la UOC se podría tener algún tipo de referencia en cualquier entrada, cualquier artículo. Si se fijan, por ejemplo, cuando hablamos del catalán, pues solo 118 entradas, donde el número tendría que ser más grande. Podemos hablar en general de muchas otras opciones. Por ejemplo, ven ustedes en YouTube, los números son muy altos. Bueno, aquí lo he tapado, perdón. Pues en Twitter, los números son muy altos, por ejemplo, para UOC.edu, pero UOC.es, pues no tiene. Y los números son comparables a, por ejemplo, los de la UNED o de la Universidad Abierta del Reino Unido, la Open University. Bueno, se pueden sacar conclusiones de todos estos temas. Y estos indicadores no son de citas. Son indicadores salmétricas. Hay que tener cuidado con ellos, no se está claro lo que miden, pero hay muchísima información. Y esto me ha costado una mañana hacerlo. De hecho, lo ha hecho en mi ordenador. Las cosas como son, hay que reconocer las cosas. Bueno, temas de indicadores de género, que son cada vez más relevantes, o temas de indicadores de acceso abierto. Fíjense el detalle, parece que lo quiero pasar un poco rápido, no, es simplemente para que lo vean, sobre todo teniendo en cuenta un problema. Esto es utilizando WOS, que no es por cobertura la mejor base de datos, porque es la menos completa, pero es peor aún, porque esto es el llamado ranking de Leiden, donde incluso recortan revistas del WOS. Es decir, si ustedes miran la presencia de la UOC, por ejemplo, en WOS, y lo comparan con los datos que hubiera aquí, verían que es muy inferior, porque excluyen revistas.
que bueno, pues no sé por qué, porque es producción real. Bueno, pues resumiendo un poco para dejarles tiempo para preguntas, es absurdo, no tiene sentido que en 2019, tal como indica Andorra, el Manifiesto de Leiden, en otra serie de iniciativas internacionales, sigamos evaluando con un único indicador, cuando además ese indicador sabemos positivamente que tiene muchos sesgos, sesgos de cobertura, sesgos de cálculo, sesgos de utilización, que la supuesta normalización que han sido los cuartiles, la revolución, todo el mundo habla de los Q1 ahora, pues es una mala normalización, es incorrecta también, no tiene sentido, que hoy por hoy existen más fuentes. Aquí hablaría de un detalle importante. WOS y Scopus cuestan millones de euros a todos nosotros. Google Scholar, Dimensions, OneFinder, son gratuitos. Aunque ya solo fuera por cuestiones de transparencia. ¿Por qué no utilizar otras fuentes? Y luego, cuando hablamos de perfiles institucionales e individuales, es que los individuos y las instituciones tienen contexto. Y el contexto es muy importante. Y hay que contextualizar ese contexto. Y que el futuro de los indicadores tienen que ser indicadores relativos con respecto a muchas de esas variables de contexto. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su disposición y, bueno, pues, gracias. Muchísimas gracias, Isidro Aguillo. Damos paso ahora a la profesora María Jesús Martínez Argüelles y a continuación será cuando abriremos el turno de intervenciones. Gracias. Bueno, pues agradecer la invitación. La verdad es que es un honor. No sé cómo me he dejado enredar después de esta brillante exposición para hacer una presentación a continuación de Isidro. Mi aportación que realizaré viene más desde la experiencia profesional que del conocimiento experto, de las métricas y de cómo se construyen estas, y tiene un poquito también, como la de Isidro, la intención de provocar o inquietar un poquito, de ver cuáles son ciertas incoherencias o ciertos problemas que tienen los sistemas actuales de contratación y promoción del profesorado universitario. Y porque creo, como en esto creo que comparto visión con Isidro, que también si no se ponen de manifiesto todas estas incoherencias, todas estas dificultades que tiene el uso de estos indicadores, tampoco podremos avanzar hacia un mejor reflejo de lo que supone la tarea de un profesor universitario y cómo ésta pues, se valora en su carrera profesional, ¿no? Pensemos que ahora mismo, bueno, como habéis visto, ¿no? Ya claramente mi nivel de mediocridad, realmente la carrera profesional y más en el ámbito de la disciplina de economía y empresa en la cual estamos viene totalmente mediatizado por el factor de impacto de la revista, sobre todo JCR, y cada vez más por el cuartil en el cual está la revista correspondiente. Es decir, sí que es verdad que dentro de los procesos de evaluación se tienen en cuenta otras variables, pero es una condición necesaria tener un número determinado de publicaciones en revistas ISI de cuartil 1 o 2. Entonces, pues esto ha hecho que la carrera profesional, ¿no?, de todos nosotros como profesores universitarios esté muy mediatizada por esta realidad, ¿no? Si yo pienso lo que ha pasado en mis más de 20 años de carrera profesional como profesora universitaria, cuando yo entré en la universidad, lo hice, pues bueno, en parte pues tuve una beca de personal investigador con un catedrático que entonces pues era muy joven, ahora que yo soy mayor lo veo que era muy joven, ¿no? Y que era catedrático de economía y que en aquel momento pues no tenía ninguna publicación en revistas del índice del que se pide actualmente, y sí tenía un libro de difusión, ¿no? Y era un buen profesional, era un buen profesor, porque de hecho, bueno, pues yo vengo de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y de hecho fue fichado en la Pompeu Fabra y después desarrolló allí su carrera profesional. De alguna manera también hay algún profesor de los estudios que me dice ahora mismo, pues si Keynes estuviera en el sistema actual no sería catedrático, porque al final ¿qué ha hecho? Publicar un libro, ¿no? que ha tenido mucho impacto y que ha sido ampliamente reconocido, pero probablemente no estaría dentro de una de estas revistas, ¿no? Pero las circunstancias cambian, ¿no? Y nos debemos adaptar a ella, lo cual no quiere decir que creo que nos debamos sentir satisfechos, porque, y más si lo miro desde la perspectiva como economista, y pensamos cómo ha pasado la crisis
hemos pasado últimamente, la que estamos a punto de pasar, si pensamos a pesar de las múltiples publicaciones en cuartiles 1 o 2, no hemos contribuido mucho, ¿no?, a evitar o minimizar el impacto de esta crisis en la sociedad. Con esto no me lo quiero cargar todo, ni mucho menos, ¿no? Solo estoy poniendo un poco en entredicho el sistema actual de promoción y valoración del profesorado. Porque obviamente el sistema actual, basado en métricas, pues ha permitido reducir la endogamia, es mucho más transparente, es mucho menos discrecional, ¿no?, y ha permitido un incremento de la producción científica. Pero que haya pasado eso no quiere decir que no tenga también estas otras consecuencias más o menos indeseadas, ¿no? De hecho, ha transformado claramente, es decir, si hago el balance de lo que han sido pues, estos 20 años de carrera profesional, la carrera profesional del profesorado universitario ha cambiado radicalmente, ¿no? Y tiene poco que ver, ¿no?, lo que en principio era el idearium, ¿no?, del que es un gran profesor universitario con lo que lo es actualmente, ¿no? Seguro que este cambio también, pues, que nos ha traído cosas muy buenas, pues también ha hecho, ¿no?, que si lo pensamos en abstracto, pues nos ha hecho más resilientes, porque pues aguantar o soportar ciertas críticas de revisores o que te digan ciertas cosas sobre tu trabajo profesional, pues también te implica que has de ser más resiliente a las mismas, pero también ha hecho que la carrera profesional como tal del profesorado universitario considero que es muchísimo menos atractiva, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de selección de profesorado, ¿no?, y hay disciplinas en las que es difícil encontrar profesorado, por ejemplo, en el caso nuestro en el ámbito de las finanzas, porque tiene un elevado coste de oportunidad ser profesor universitario en el ámbito de las finanzas, y el otro día, precisamente, en una entrevista en la que estaba, pues me dice el posible candidato, porque no tenía claro si la UOC es pública, privada, por qué no regimos, ¿no? Y me dice, ¿y vosotros qué sois, como mis amigos que trabajan tanto y cobran tan poco? Digo, mira, pues como esos. Es decir, que por un lado, el nivel de exigencia, ¿no?, de la carrera del profesor universitario se ha incrementado sustancialmente. El nivel de dedicación también y posiblemente no en igual medida el nivel de reconocimiento a nivel social incluso, ¿no?, en cuanto a cuál es el nivel de retribución del profesorado universitario. En este sentido, pues creo que hay un camino para la mejora y que el uso de indicadores no nos ha de hacer olvidar otras cosas, ¿no? Además, lo que no nos ha de hacer olvidar, sobre todo, cuál es el fin o la finalidad última de la investigación que hacemos. En una reciente también conferencia de decanos de Economía y Empresa, uno de los allí presentes, un decano, reflexionando sobre estas temáticas y sobre el cambio de criterios de evaluación y el aumento del nivel de exigencia, sobre todo por parte de la ANECA, ¿no?, comentaba que hizo una frase bastante contundente, es que no somos investigadores, somos publicadores, ¿no? Y es diferente, ¿no?, ser investigadores que ser publicadores. Y creo que, lamentablemente, ¿no?, en muchos casos, pues vamos más hacia ser publicadores que investigadores. Porque la realidad es que si solo consideramos revistas EASY de nivel 1 y 2, el sistema colapsa, ¿no?, porque de alguna manera el número de artículos potencialmente publicables en un año en revistas de la disciplina pues pueden ser unos 120.000, ¿no? Cuando si consideramos el número de investigadores de la disciplina que pueden publicar, digamos, medio artículo al año, implica pues, que serían casi 3 millones de artículos, ¿no?, a nivel global. Lo cual quiere decir que potencialmente de 10 artículos, solo 3 o 4 serán publicados en una revista EASY, 1 o 2 en una revista de cuartil 1 o cuartil 2. Entonces, yo creo que hay mucho talento desperdiciado, es decir, mucho talento porque hay mucho trabajo detrás de todo este esfuerzo que, desgraciadamente, solo se te acaba valorando si consigues la publicación en esa revista determinada y específica, ¿no?, que están dentro de ese listado. Y
este sistema, ¿no?, que nos colapsa y que incluso en nuestro caso concreto genera problemas claros en disciplinas, finanzas, revistas de finanzas, de contabilidad y finanzas, hay relativamente pocas. Conseguir este nivel de acreditación es muy difícil. De hecho, los decanos del ámbito de la economía y de ciencias sociales han hecho un escrito de que después, dentro de los procesos de acreditación, se ha de tener un determinado personal con un determinado nivel académico, un nivel determinado de publicaciones y no es viable, no es realmente factible. Luego, por un lado va la realidad y por otro lado, pues a veces también va el nivel de exigencias y de darle más o menos relevancia a los cuartiles. Además, todo esta vorágine, ¿no?, hace que, pues, en la reunión de principios de finales del año pasado, pues al conjunto de profesores de los estudios, pues os dije, hacer en una tarjetita, decirme cuál es vuestro objetivo del año, ¿no? Os diría que el 90% del objetivo del año estaba vinculado a la investigación, ya sea publicar, ya sea avanzar, ya sea conseguir una determinada acreditación, pero estaba vinculado a la acreditación. Entonces, hace que todo el focus, ¿no?, de la actividad del profesorado pues, se centre en conseguir este objetivo que es difícilmente alcanzable. Este gran nivel de competencia hace que también se desborde, ¿no?, la competencia por caminos no éticos, ¿no? Desgraciadamente, como comenta, pues, porque la presión es muy grande y porque existe, es más probable también que existan comportamientos no éticos o no totalmente éticos. No quiero decir que las cosas sean negras o blancas, realmente el mundo está lleno de grises, ¿no? Y estamos en el mundo de los grises. Probablemente, si yo he de revisar un artículo en el que sale que me cita, me lo mira con mejores ojos que si no me cita. Y estos son pequeños detalles, ¿no?, pequeños elementos que también intervienen dentro de los procesos de evaluación y de valoración de los autores, como cuando a veces algún revisor incluso también te dice no has citado. Y tú dices, bueno, a ver, ¿quién será para acertar y citar ahora que parece que tengo que acertar, que es que el revisor no le he citado y si realmente pues ahora le cito, tengo más probabilidades de que finalmente se acabe de publicar mi artículo, ¿no? Luego, esto también lo debemos de tener en cuenta y tenemos que ser capaces, pues, estoy a favor también de mejorar los indicadores, incluyendo las citas, pero no debemos olvidar que esta realidad también existe y que también en parte es provocada por nosotros en la medida en la que nos concentramos tanto en la publicación en estas revistas, ¿no? Pero claro, como profesor universitario, actualmente mi carrera profesional depende de la investigación, depende de mi capacidad para avanzar gracias a la publicación en esas revistas. Yo creo que aquí lo que debemos de plantearnos, ¿no?, hacer un paso hacia atrás, ¿no?, ver todo lo que hemos avanzado, ver todo lo bueno que tiene este sistema, pero también va a ir un poquito más allá y decir, bueno, pero ¿estamos cumpliendo con esto la misión de la universidad, ¿no? Es decir, ¿realmente esto es la misión como profesor que yo debo cumplir en línea con la misión de la propia universidad? Y yo creo que el objetivo queda un poco diluido. Creo que como sociedad tenemos un compromiso social que trasciende a la publicación en estas revistas académicas. No quiere decir que no sea relevante, y tanto, tenemos que generar conocimiento. La publicación en estas revistas académicas es un indicativo claro también de que estamos generando conocimiento, pero no es la única misión ni la única responsabilidad que tenemos como universidad y que tenemos entonces como profesor universitario. Tenemos que, nuestro compromiso es transformar la sociedad. Y transformar la sociedad lo hacemos tanto desde la formación en personas, que siendo capaces de transferirles unos conocimientos y también unos valores que sean a la vez transformadores de la propia sociedad y también generando ese conocimiento a través de la publicación de revistas académicas. Hemos de ser capaces de introducir en los procesos de evaluación del profesorado la capacidad para difundir conocimiento, hacer aprender a nuestros estudiantes, que esto tenga un peso real dentro de la carrera del profesorado y también la capacidad para transformar la sociedad, para transferir conocimiento, para hacer, en el caso del ámbito de mi disciplina, pues ser capaces de cambiar las maneras de hacer de los directivos, de las empresas, que realmente
y os prometo que hablamos con ellos con frecuencia, estas revistas y la capacidad de difusión de estas revistas es muy limitada a la hora de decir en qué medida lo que se publica llega a los agentes sociales. Es más fácil que llegue a los agentes que realmente aplican las políticas públicas, que realmente hacen en el día a día la práctica de la gestión empresarial, no es tanto a través de estas revistas, sino de otras de difusión. Luego, estas también ha de contar, porque forma parte de la misión de la universidad. El entender que parte de nuestra tarea es también contribuir de esta forma como profesor universitario. No estoy diciendo que lo otro no sea una manera de contribuir, solo estoy reclamando que no tengamos la sensación que cuando estamos haciendo formación, cuando estamos haciendo un documento de recomendación de políticas públicas, no estamos haciendo aquello que cuenta para mi promoción profesional, sino que todo cuenta, porque con todo estás contribuyendo a modificar el comportamiento de los agentes sociales, ¿no? Y la sociedad en su conjunto. Y pues igual que de alguna manera decimos, no un único indicador, no una única métrica para medir el impacto que realmente las publicaciones, los artículos científicos tienen, creo que para establecer las políticas de profesorado y política de profesorado hemos de ampliar el focus, porque realmente hemos ido de un mundo en el que la investigación tenía muy poco peso a un mundo en el que sobre todo tiene peso la investigación. Hemos de ser capaces de encontrar un nuevo equilibrio, ¿no?, en el que sea tan valioso una contribución como otra contribución, en la que sea igual de prestigioso, de reconocido, y hemos de perder un poco de miedo a lo cualitativo. Es decir, a veces tengo la sensación, ¿no?, de que parece que le pones un número a algo y entonces ya es la verdad absoluta, que es un poco también con lo que pasa con los índices de impacto, etcétera. Es decir, bueno, tienen también, si no se hacen correctamente, todos los posibles errores que podrían tener otro tipo de análisis. Hacer análisis cualitativo no quiere decir ser discrecional, que a veces parece que tendemos a unir esos dos mundos, ¿no? No, en absoluto, tiene por qué serlo, porque lo que hay que hacer es basar esas decisiones también, evidencias, etcétera. Y también una otra petición sería que lo que no podemos hacer tampoco es cambiar el sistema de hoy para mañana, ¿no? La carrera de investigación es una carrera a largo plazo, ¿no? Y si ahora le cambiamos también un poquito las reglas del juego, es como hacernos también estafar a las personas. Si ahora decimos pues, que los índices de impacto o publicar en estas revistas no cuenta, pues es realmente estafar a quien ha hecho 9 Q1, le falta 1, 10 para que le den la certificación de la acreditación, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos cambiar las reglas del juego de una manera drástica, ni mucho menos. Se han de hacer bien los cálculos, se han de eliminar todos los sesgos que estos tengan, pero después lo que también hemos de tener en cuenta es que las carreras son carreras a largo plazo, en la que todos nos orientamos en función de los incentivos y los elementos que nos pongan, ¿no?, dentro de esta carrera profesional, y que no es adecuado, que no es conveniente cambiar las reglas del juego a medio camino. Pero que sí que existe un potencial muy grande para la mejora, en el si somos capaces también de abrir el focus, ¿no?, y somos capaces de reconocer la tarea del profesor universitario en todas sus múltiples dimensiones y en toda su contribución al desarrollo de la sociedad, que es el objetivo último. Muchas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias por tu visión, por tus reflexiones también. Abrimos un turno de intervenciones, si os parece. La primera es, muchas plataformas ya están incluyendo los indicadores de Cielo, ¿no? Los indicadores de Google Scholar como Cielo. Y la pregunta sería, ¿cuáles deberían ser los criterios tanto para clasificar las revistas basados en los indicadores de Google Scholar como para filtrarlos, tomando en consideración que muchas revistas top no van a estar incluidas o no van a considerar Google Scholar como criterios para poder visualizarlo, ¿no? Y el segundo es que Web of Science está incluyendo nuevas revistas a través del ESI, Emerging Science Citation Index,
y también ha incluido el índice Cielo, y cuál va a ser el impacto que va a traer esas revistas, en especial porque probablemente para el factor de impacto no están considerando esos indicadores, esa nueva base de datos, por decirlo de esa manera, y solo están considerando el Core Collection. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, en primer lugar yo diría que hay un error de base, es decir, seguir considerando la revista como unidad base de evaluación, porque el objetivo último no es promocionar las revistas, sino utilizar esa clasificación de revistas de conciencia, supongo que se refiere a ellas, pues para lograr de alguna manera evaluar individuos y instituciones, y ese es el error fundamental. Entonces, lo que hay que evaluar son los artículos individuales y no las revistas donde se publican. Hay que evaluar el contenido y no el continente. Entonces, yo creo que en ese sentido, toda aproximación inclusiva o no inclusiva de nuevas revistas no tiene sentido. Yo saludo la incorporación de las emerging sources porque, entre otras cosas, son fuentes reales de citas, pero no como contenedores, sino como sitios donde uno va a poder ver cuál es la cita real que ha recibido cada uno de los artículos, no la revista en su conjunto. Por tanto, bueno es cualquier evolución positiva de las fuentes, que WOS incorpore las fuentes emergentes, me parece lógico, tiene que competir con lo que se está desarrollando en la actualidad, pero el modelo que digo, pues, que se están haciendo en Colombia, que creo que es lo mismo que van a hacer ahora ustedes en Perú, pues es que sigue cometiendo el mismo error, seguir filtrando por revistas cuando, como han visto el ejemplo que yo le he puesto, bueno, de hecho los dos ejemplos, el ejemplo de donde realmente conseguir el número de citas reales de Ipsua era muy fácil, o conseguir el número de citas reales del Val d'Hebron no solo era fácil, sino que incluso era más positivo. Siempre hay que ir a las citas reales y no a las citas por revistas. Y eso es un error que no tiene sentido. Tenía sentido, pues mire, yo llevo ya 30 años trabajando en este tema y me acuerdo el problema que era conseguir las citas de una revista. Tenía un CD-ROM de una velocidad, un X, y me pasaba tardes enteras esperando que se volcaran 100 artículos para sacar los datos. Eso ya no tiene sentido. Hoy le doy a un botón y tengo una tabla completa con toda la distribución temporal de todas las citas reales. Por tanto, yo insistiría en abandonar el modelo de métricas de revistas en cualquier caso, por viabilidad y por respeto a la gente que publica. Muchas gracias, Isidro. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Alex López. Sí, hola, gracias, Isidro, María Jesús. Para provocar, Cuando te escucho, Isidro, es como con lo de los polis, que es hay una bibliometría mala y una bibliometría buena. Cuando te escucho a ti, parece que sea más buena que lo que a veces tenemos en cuenta cuando hablamos de los impactos métricos, sobre todo de tipo cuantitativo. Supongo que tenemos que encontrar el equilibrio y por eso quería hacer énfasis en la idea de por qué no avanzamos en la evaluación cualitativa cuando en el peer review es lo que hacemos, y por eso también podríamos evaluar muchas otras cosas que no solo artículos, y a veces parece que nos pesa. Y la segunda idea es que la mejor manera que ha encontrado el sistema para que alguien valore bien el Q1 es que publiquen un Q1. Es decir, tengo la sensación de que todo el mundo valora las cosas malas del sistema, pero a medida que va entrando en el circuito y va progresando y va pudiendo publicar en estos sitios, ya le parecen menos malos que cuando no estaban. Y eso hace que, como la mayoría de comités de expertos que hacen todas estas evaluaciones forman parte de los que ya han entrado y ya tienen una trayectoria, como decía María Jesús, a largo plazo han ido con este sistema, no ven la necesaria transformación que se debe realizar. Tú lo ves mucho cuando en los doctorandos la opinión que tienen y si hicieras pues, el mismo estudio a veces a nivel mucho más senior. Yo creo que ese es un problema porque es de las cosas que frena la necesaria transformación de todo lo que estamos comentando. Porque si todos entendemos cuál es el diagnóstico, por muy difícil que sea la transición, o se dibuja o nunca vamos a poder llevarla a cabo. Y bueno, quería ver un poco cuál era vuestra opinión sobre esto. Mira, realmente al final no lo he dicho porque ya me estaba poniendo aquí 2 minutos y tal. Uno de los puntos que tenía puestos era generosidad. Se necesita generosidad.
¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento, es decir, publicar en estas revistas implica un reconocimiento, porque es difícil, es muy difícil, y las personas que lo consiguen merecen un reconocimiento que para mí no tiene lugar a dudas. Ahora bien, dicho esto, no quiero decir, es como la de las novatadas, ¿no? Que parece que las novatadas que ya están en desuso, ¿no? En las universidades, pero había como una filosofía de que, bueno, yo ya la he pasado, pues ahora la tiene que pasar el siguiente, ¿no? Hombre, por favor, salgamos de este círculo, un punto de generosidad, ¿no? Es decir, yo creo que nos falta un poquito de... Estoy de acuerdo contigo, es decir, pero que tenemos que ser... Todo el mundo tiene que ser generoso, ¿no? Y tiene que darse cuenta, ¿no? Incluso porque precisamente ocupa estas posiciones en las que puede acabar de definir cuáles son los criterios de evaluación de la ACU, de la Agencia de Categoría, de ser consciente de las... ser también un poquito autocrítico, las ventajas y los convenientes que tiene este sistema y hacia dónde nos está llevando, no solo a nivel de la universidad, sino no en global como sociedad. Punto de generosidad, yo diría. Yo me gustaría comentar lo que yo creo que es la solución al problema. Vamos a ver, yo creo, cualquiera que lleve unos cuantos años de experiencia en el entorno sabe que efectivamente los comités tienen unos problemas muy serios, intereses, que en el caso de la evaluación son esos, pero que sabemos que son generales, los problemas de endogamia, de nepotismo, en fin, de corporativismo en la universidad y tal. Pero evidentemente luchar contra gigantes siempre ha salido mal parado, los molinos terminan dándote golpes. Yo creo que la solución... Vuelvo a hablar de una solución mixta, pero me gustaría explicar cuándo entiendo yo cómo se podría solucionar la evaluación cualitativa. El problema de la evaluación cualitativa, los que hemos recibido evaluación cualitativa, aunque haya datos también por dentro, es que no está suficientemente justificada, o utilizando una palabra fuerte que me gustaría insistir, es que no es transparente. Es decir, cuando a mí me niegan un proyecto, pues me ha ocurrido de vez en cuando, es que no me queda claro por qué me lo han negado. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de planes nacionales, es que a veces son dos frases. La metodología no es buena. ¿Por qué no es buena? Los objetivos no están claramente delimitados. Los míos sí. Explíqueme los suyos, que igual son ellos. Es decir, yo lo que estaría a favor sería de ese sistema mixto con mayor transparencia. La transparencia, por ejemplo, me justificaría que me diga alguien, usted tiene muchos factores, muchos Q1, pero en su disciplina son relativamente pocos. Es decir, que aunque 10 parezcan mucho, en realidad debería usted tener 20 porque creo que la media de la disciplina o la media de la excelencia debería ser. Es decir, que esa justificación transparente podría apoyarse, y sería muy fácil en términos numéricos, y por eso las métricas pueden ser muy útiles, pero también en cuestiones de opinión personal o de percepción, que puede ser válida, siempre que se explique. Hombre, a mí que alguien me deniegue un puesto de trabajo, un proyecto y tal, y me lo justifique con 2 o 3 frases que no me indican nada, que no me apoyan, cuando puede haber intereses detrás. Yo sé que no voy a poder luchar contra esos intereses, eso lo sabemos, pero si hay transparencia, pues igual esos intereses se diluyen y las métricas siempre van a ser un anclaje a ese punto. Luego, el tema de los Q1s. Sí, es cierto. Si tú publicas en una revista buena es porque tú eres bueno. Pero hay muchos problemas. Hay disciplinas donde, estoy pensando por ejemplo en economía, que ocurre mucho. Yo tengo una compañera que tiene una beca en Cambridge, es decir, es una persona que tiene una postdoc excepcional, pero trabaja en economía agraria. Y en economía agraria no hay Q1s. No hay Q1s. Entonces, yo le he hecho informes, como supuesto experto, diciendo que el problema es que la clasificación disciplinar, pues se mezclan churras y merinas. Y al mezclarse churras y merinas, una persona excepcional, como es una persona que tiene un postdoc en Cambridge, pues resulta que la están rechazando porque no tiene Q1s. Entonces, bueno, pues sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo alguna publicación en Q1s, muy contento, muy orgulloso, pero una de mis publicaciones más citadas es de una conferencia que se publicó como un acta de congreso. También muy orgullosa de ella. Había una... Mi pregunta tiene que ver con, vale, estoy de acuerdo, por lo tanto, cambio de tipo de métricas, creo que la de las citas es uno de los caminos a seguir.
¿Hasta qué punto crees que lo que yo diría el auge de las revistas depredadoras puede tener algún efecto sobre estos índices, sobre estas métricas? ¿Hasta qué punto no pueden estar falseando también resultados? Es que me has pedido que sea duro. Es que esta mañana me han criticado que no soy suficientemente duro. Me voy a poner... Aquí va a venir el Isidro, de verdad. Mira, yo creo sinceramente, si yo, y ojalá no ocurra nunca, estuviera en un puesto de poder, yo es que me cargaba todas las malas prácticas, pero me las cargaba. Es decir, el señor López Otín no volvía a entrar a la universidad, por ejemplo. El señor que publique un solo artículo en una revista depredadora tiene manchado forever el currículum, manchado para siempre el currículum. Las personas que entran en porcentajes de autocitas elevadísimos, yo le rechazo, si soy revisor, le rechazo, digo, no puedo admitir que el 25% de tus citas sean autocitas, porque sé quién eres, aunque sea anónimo, sé quién eres, y no lo voy a permitir. Yo creo que hay que hacer mano dura y que una de las cosas que lamentablemente ocurre, no he dado a entender, pero ahora lo expreso explícitamente, es que no hay suficiente mano dura. Es decir, hay que expulsar del sistema a los malos. Fíjese, esta mañana en la pausa lo he dicho, algunas personas creen que lo que hago yo con los rankings es promocionar la excelencia. Se equivocan totalmente. Yo lo que quiero mostrar con los rankings es la mediocridad para que se conozca y eventualmente alguien que no soy yo, porque no tengo esa capacidad, la persiga. ¿Ese es el Isidro que le gusta a usted? ¿Querías completar de alguna manera el comentario? Bueno, creo que el fraude es decir, lo único que da credibilidad al sistema y no hace que realmente dejemos de ser incrédulos a una cosa más, que las que vamos siendo a medida que maduramos, es que precisamente a las personas que tienen comportamientos que no son éticos, pues de alguna manera se vean penalizadas dentro del sistema, en todas sus dimensiones, ¿no? Como evaluador, como publicador, es decir, que en todos, totalmente de acuerdo. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? ¿Podéis hacer pasar el micrófono a otro lado? Buenos días, soy Sara Rovira, vengo de la Autónoma de Barcelona, soy coordinadora de investigación del Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental. Yo, de hecho, vengo del ámbito de la sinología y me he acabado dedicando un poco a la bibliometría. Nos seguimos mutuamente. Bueno, me he acabado dedicando a esto porque por el cargo me he dado cuenta de que para contextualizar necesitamos información. Y hay algunos ámbitos, como el de la traducción, que no tenemos información, o sea, no sabemos lo que es normal en nuestra disciplina, no sabemos cuál es la media de coautoría, no sabemos cuál es la media de citas, etcétera, etcétera. Al final me he remangado y me he puesto a investigarlo para poder informar mejor, poder contextualizar mejor cuál es nuestra producción científica. Pero claro, esto yo lo que veo es que ni el resto de compañeros saben lo que es normal en su disciplina, ni creo, me gustaría equivocarme, que los evaluadores lo saben. Porque claro, cuando tenemos grandes ámbitos de evaluación como humanidades, pues no es lo mismo las prácticas que se hacen en lingüística teórica que lo que se hacen en estudios más aplicados como la traducción. Entonces, sin información, sin estudios bibliométricos más pormenorizados donde se pueda hacer una normalización por disciplinas, no podemos contextualizar. Es simplemente esto. Me gustaría que más gente se ponga a hacer estudios o que, no sé, es que no sé cómo se puede resolver, pero realmente yo puedo hacerlo de mi ámbito, porque mira, me afecta directamente, pero todos los demás ámbitos, lo que pasa en traducción no sirve para los que hacen didáctica de las matemáticas, por ejemplo. Mira, me encanta porque puedo hacer un comentario en un contexto que igual se me ha malinterpretado. Yo no estoy en contra de la empresa Clarivate ni de la empresa Scopus, perdón, Elsevier. Bueno, con Elsevier podríamos hablar un poquito. De Elsevier podríamos hablar un poquito. Yo creo que es innecesario la licencia nacional de WOS y Scopus porque es carísima y no se utiliza adecuadamente. Pero estas dos empresas tienen unos productos que te resolverían ese problema y que no entiendo por qué en vez de gastar millonadas en bases de datos no se gasta
docenas de miles de euros en 2 productos de estas empresas. Uno es el Insights de WOS y el otro es el Escival de Scopus. Y esos 2 productos son productos que evaluadores pueden utilizar en el sentido que estás comentando. Son productos que valen 1/10 parte de los otros, son productos que pueden ser útiles. Cuando WOS y Scopus los estamos utilizando, la gente que nos dedicamos a bibliometría igual un poco más, pero el resto de la gente se lo está dedicando para mirarse el ombligo. Yo siempre digo que una de las maneras que yo utilizo para evaluar las herramientas es mirarme a mí mismo, porque soy el caso que mejor conozco. Bueno, pues es lo mismo. La mayoría de los investigadores que miran a ver los Q1s, si está o no está, cuántas citas han recibido, hacen ese uso que no es necesario. Y, sin embargo, ese uso que está reclamando, sí que existen productos. Y vuelvo a repetir, me parece perfecto que una empresa como Clarivate, una empresa como Elsevier, ofrezcan esos productos que, además, al menos el caso de Elsevier lo conozco bien y es un producto interesante, muy interesante, pues que no estén disponibles. Y eso tiene que ver con un problema general que estamos hablando. Las personas que están al mando de los procesos de evaluación en ANECA, ya no os digo nada de FECIP porque eso ya es gente que no sabe y no quiere aprender. Porque yo invitaría a Elsevier y a Clarivate a que les hicieran una demostración, no de WOS y de Scopus, sino de Insights y de Escival a esa gente. Y se les abrirían los ojos y, desde luego, ese problema que estabas comentando, no digo una solución completa, pero nos enteraríamos más de cuáles son las medias, cuáles son la realidad, el contexto de mi disciplina. Muchísimas gracias, Isidro. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna intervención más en la sala? Estamos hablando de evaluación, estamos hablando de investigación. Me permito preguntar a los 2 ponentes, ¿existe alguna diferencia entre un investigador, entre una investigadora y una publicadora, un publicador? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es el punto de diferencia? Yo creo que sí que hay diferencias, ¿no? Es decir, para mí algún investigador se convierte más en publicador, ¿no? Cuando establece, que me parece perfectamente legítimo, no estoy en modo alguno valorando, pues para incrementar las probabilidades de publicar en una determinada revista, analizar qué tipo de... Hay artículos publicados sobre cuáles son las estrategias a adoptar para conseguir un mayor éxito, una mayor probabilidad de publicar. Y lo veo perfecto. Lo que me preocupa a veces es que yo creo que esto limita la capacidad de innovación dentro del ámbito propio de la investigación. Al menos es lo que a veces tengo esta sensación desde el punto de vista de la economía, ¿no? A veces es mucho más fácil refinar un modelo ya existente, decir, pues de este modelo que tiene muchas citas y que ya es muy conocido, pues lo aplico a este otro ámbito o le introduzco un pequeño refinamiento, que no hacer una publicación totalmente diferente sobre una temática diferente y que puede pues romper el status quo de ese ámbito o de la manera en la que se aborda un tema en concreto. Es un poco la parte, lo otro es parte de la estrategia. Con este nivel de competencia y esta dificultad para publicar, lógico que los sistemas se afinen, pero lo que me preocupa es si eso va en detrimento a veces de hacer investigación más rompedora, ¿no? Con mayor capacidad de innovación. Bueno, es que en realidad yo lo que llamaría a estos, yo le diría estrategistas, gente que buscan las estrategias que les favorecen más, y es evidente que eso repercute negativamente en la investigación, así como más rompedora, efectivamente, rompedora. De todos modos, yo creo que aquí el problema es que a veces, nuevamente, el uso de las métricas es no controlado. Es decir, el problema de Dora no es solo que diga que el factor de impacto está mal, sino que en general el problema del uso de las métricas es su mal uso. Y voy a poner un ejemplo para que entiendas. Un estrategista en una universidad es una persona que firma tesis doctorales. Y digo, bueno, pues si una persona firma un par de tesis doctorales, yo pues le daría una recompensa y tal, está dirigiendo tesis doctorales, es una de las misiones que tú comentabas que es necesario promocionar y que me parece bien. Claro, una persona firma 6 tesis doctorales en un año. Bueno, igual eso merece un sexenio y tal, o no. Una persona que firma 10 tesis doctorales en un año ha perdido el puesto al día siguiente. Ese es el punto.
Es decir, hay momentos donde el estrateguista, el optimizador, es que el sistema no está siendo capaz de encontrar ese punto de ruptura en el cual ya se convierte en absurdo. Nadie puede dirigir 10 tesis. Lo que hace es que las firma. Y las firma a las 10 porque supuestamente en la evaluación le va a quedar mejor. Y no hay ningún evaluador que diga, no, es que no puede ser, no es válido. Y sobre todo cuando se pasa de ese punto, no hay nadie que le penalice. Pues, hombre, yo siempre pensé que no se penalizaba nunca, pero he descubierto que sí. ¿Alguno de ustedes ha presentado proyecto el año pasado y se lo han echado atrás porque no han utilizado el tipo de letra adecuado? Pues se puede castigar. Es decir, ha habido gente que al presentar... Resulta que en el currículum vitae solo te permiten 4 páginas. Y algunos tramposos, en vez de utilizar Times 12, han utilizado Times 10 para poner en 4 páginas más contenido. Bueno, pues no sé cómo la ANEC ha comprado un software que reconoce que se utiliza Times 10 en vez de Times 12. Y han echado para atrás el proyecto sin opción de reclamar. Es decir, ha habido grupos de investigación en España que han perdido un proyecto de investigación el año pasado por esto. Es decir, que sí se puede castigar. Hombre, no por esas tonterías, que me parece pero que sí se puede castigar. Es decir, una persona que un año firma 10 tesis doctorales, el año que viene no tiene presupuesto en su departamento. Y entonces ya veremos lo que pasa. Entonces, reducir un poco los estrategistas, y totalmente de acuerdo, es cierto que haría falta un poco más de investigación rompedora, que a veces en las estrategias se pierde la gran inteligencia que tienen los profesores universitarios en hacer maldades en vez de hacer bondades. Gracias. Has mencionado la palabra Dora y es un hecho que hace pues, unas pocas semanas, de alguna manera se ha hecho público que la Universidad Oberta pues, ha firmado la declaración Dora y debo decir que antes de firmar la declaración Dora pues, estuvimos pues, meses, por no decir todo un año prácticamente, de debate interno con un punto agrio, si me permites, puesto que habían visiones en contra, visiones a favor y sobre todo, por encima de todo, había una visión de decir, bueno, ¿hasta qué punto es coherente que una universidad que está dentro de un sistema catalán, español y que por tanto utiliza unas reglas de juzgar a su personal que siguen una serie de criterios, hasta qué punto puede comprometerse con otro modelo que si bien no es tan radical en el sentido de decir, no, es que no pueden ustedes utilizar citas bibliométricas para evaluar, sí que de alguna manera invita el modelo Dora a considerar otras cuestiones. Mi pregunta pues, es, de alguna manera, bueno, pues, ¿qué opináis sobre ese tipo de incoherencias que, como os digo, ha generado debate a nivel interno en la universidad? Y si queréis ir un poquito más allá, ¿cómo hacemos, porque esa es otra, para llegar de alguna manera a medir, a considerar de alguna manera el impacto social de nuestra investigación más allá de las citas bibliométricas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay un problema real de medir grandes impactos, impactos variados a nivel suprainstitucional. Porque hay problemas, es decir, tú necesitas fuentes específicas, necesitas herramientas específicas, etcétera, pero eso no quita para que se pueda hacer a nivel institucional. No sé si se acuerdan que cuando les he comentado que hay 10 centros españoles de estos horribles que utilizan factores impacto medio y me he dicho, todos menos uno. Hay un centro de investigación español, un hospital, que publica una memoria sin apenas números y desde luego nunca factores de impacto. Entonces, incluye muchos aspectos que son de impacto social. Estamos hablando de un organismo como es un hospital que evidentemente tiene muchos aspectos de impacto ciudadano individual. Pero yo creo que esa es la clave. No abandonemos el modelo nacional, estatal o regional en el cual nos piden ciertos datos, habría que presionar para que eso cambiara, pero internamente, y no solo internamente, sino a la hora de producir la memoria de la institución, intentar que esa memoria, sobre todo cuando ya has firmado Dora, evidentemente no excluya datos bibliométricos, pero que sean datos bibliométricos a nivel de artículo, datos bibliométricos en contexto, pero que incluya también los otros impactos. El problema que tengo yo, y lo digo como persona que hace visiones globales, que a veces mis trabajos son del mundo mundial, es que yo eso no puedo hacerlo. Eso no puedo hacerlo. Pero yo creo que a nivel institucional sí se puede. Entonces puede ser un poco la doble imagen. Uno, ante las peticiones de organismos suprainstitucionales
sean regionales, sean nacionales, sean internacionales, pues esos son los números y hay que darlos, pero a nivel interno, pues yo creo que se pueden hacer unas memorias, unos informes, donde todo eso se incluya y se detalle. Y esa memoria que sea pública, esa memoria que se distribuya, y esa memoria que cuando vengan los periodistas se hagan hincapié en los aspectos esos que son posibles. Y yo les digo, ahora mismo las salmétricas plantean ciertos problemas, las salmétricas no son la solución al impacto social, económico, cultural, no son la solución, son parte de la solución, pero no son la solución, y una descripción un poco más cualitativa y tal. No hay problema en que tú tengas esas dos mediciones. Lo que yo no quiero ver es que en tu memoria interna esa información no aparezca y esté solo llena de factores de impacto falsos, factores de impacto acumulados, cosas que no se incluyen, etc. Entonces, pues eso, la doble misión. Memorias exhaustivas de todo lo que se hace y, bueno, no queda otro remedio que dar los datos tradicionales pues, a las grandes instituciones, independientemente que luego se defienda la postura contraria en debates, en comisiones, etc. ¿Cómo se demuestra la transformación de la sociedad? Bueno, de alguna manera, pues viendo también pues, las posibilidades de inserción, ¿no? de nuestros graduados, viendo cómo ciertos estudios que se hacen en los ámbitos económicos sociales acaban transformando esa realidad social, etcétera, ¿no? Es decir, creo que algunos de los aquí presentes, ¿no? están vinculados a estudios para analizar cómo se hace este impacto social, cómo se analiza y qué indicadores se utilizan. No es una tarea fácil, ¿no? Porque esto también lo hay que decir, que la realidad es compleja, ¿no? A veces pensamos que utilizando un único indicador, factor de impacto, lo solucionamos todo, pero bueno, la realidad es compleja. Luego, hacer que todo encabirlo, ¿no? Hacer que se ajuste a un único indicador es muy difícil. La realidad es compleja y los indicadores, por definición, han de ser también variados y múltiples para que de alguna manera te permitan interpretar correctamente esa realidad compleja, ¿no? Que era también lo que decías sobre el contexto. Si no, nos quedamos con una visión muy parcial de la realidad. Y claro, está bien que firmemos DORA, pero hemos de cumplir, al final estamos dentro de un sistema, ¿no? Y no se trata de hacernos daño a nosotros mismos como profesores universitarios y como institución. Y tenemos que ir jugando los dos roles, ¿no? Jugando hasta que poco a poco, ¿no? Yo soy también de las que creo que la lluvia fina acaba calando, ¿no? Y se acaben transformando. Sí, en eso estamos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? En ese caso cerraremos la 6ª edición del Seminario de Edición Científica. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y en especial a nuestros ponentes. Pues un aplauso para ellos.